Vamos a hablar en este momento del cuidado antenatal de la paciente con trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Es muy importante tener en cuenta que esto va a tener un gran impacto sobre lo que son la determinación de los riesgos maternos y sobre todo de establecer cuáles pueden llegar a ser esos riesgos perinatales, balanceando entonces cuál sería el momento ideal para decidir terminar una gestación cuando ya sabemos que el trastorno hipertensivo mejora cuando sacamos la placenta. Reduciendo el riesgo de los trastornos hipertensivos al embarazo, y simplemente voy a retomar algunos de los conceptos ya vistos que tiene que ver con la prevención de los trastornos hipertensivos mediante el uso de dosis bajas de aspirina para pacientes que presenten un factor de riesgo o aquellas que presenten dos o más factores clasificados como riesgo moderado. Otros agentes farmacéuticos han sido utilizados para el manejo o buscados para la prevención de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Agentes farmacéuticos que algunos de ellos están enfocados en lo que son los principios de la fisiopatología de una entidad que conocemos es multifactorial, y algunos suplementos nutricionales como ácido fólico, vitaminas, algas, aceites de pescado, pero realmente no hay una evidencia fuerte que avale su recomendación. Lo que hasta el momento entonces sí tiene una evidencia y es recomendado para todas las pacientes es la recomendación de ingesta de calcio entre 1 a 1.5 gramos todos los días a partir de la semana 14 de gestación. Y otras recomendaciones que tenemos que tener en cuenta es el manejo de la dieta, el control de sal en aquellas pacientes que ya tienen trastornos hipertensivos previos, el estilo de vida, recomendar dietas saludables, ejercicio, el reposo o los momentos de descanso, y un control adecuado de aquellas pacientes que pueden tener síntomas o signos clínicos de diabetes o que ya tienen un diagnóstico previo de diabetes, lo cual los puede hacer entonces más susceptibles de un trastorno hipertensivo durante la gestación. ¿Cómo evaluamos la proteinuria en los trastornos hipertensivos durante el embarazo? Y esto va a ser clave para evaluar el seguimiento de lo que vamos a ver más adelante. El Colegio Americano y las guías NICE nos recomiendan entonces medición de proteinuria de 24 horas mayor de 300 miligramos para el diagnóstico de un trastorno hipertensivo asociado al embarazo, y las guías NICE utilizan incluso y muestran mayor evidencia a favor de no tener que demorar la espera de una proteinuria de 24 horas, y apoya entonces los diagnósticos con la utilización de tiras reactivas de cocientes de creatinina proteinuria mayores de 30 miligramos milimol o de albúmina creatinina mayor de 8 miligramos por milimol. ¿Cómo manejamos una paciente que es hipertensa crónica durante el embarazo? Idealmente, estas pacientes deben de tener consulta preconcepcional, donde evaluemos conjuntamente con un especialista en hipertensión. Un especialista puede ser internista y un ginecólogo. Aconsejar a las mujeres que toman IECAS, ARA2 o tiazidas sobre el riesgo que pueden tener con malformaciones fetales para suspender su uso y optar por algunos tratamientos alternativos, buscando entonces una gestación en un momento oportuno. Estilos de vida saludable, como ya lo habíamos mencionado, con dieta y ejercicio. Detección de riesgo según el compromiso de órgano blanco, y es importante desde la etapa preconcepcional entonces evaluar esos órganos blancos de una paciente que tiene una hipertensión arterial crónica, pero también a su vez si este es el momento ideal para hacer estudios de hipertensión esencial, que no es muy frecuente en población joven, como son las pacientes gestantes entre los 15 y los 39 años, o evaluar si es una hipertensión esencial y si tenemos entonces causalidades de tipo renal, hiperaldosteronismo o feocromocitomas que puedan llegar a estar causando o predisponiendo esa entidad clínica. Y sobre todo, todas las medidas de educación y de prevención que vamos a recomendar en la etapa preconcepcional. El tratamiento de la hipertensión crónica debe estar enfocado entonces a un tratamiento antihipertensivo con unas metas de presión arterial propuestas por las guías NICE entre 135 y 85 milímetros de mercurio. Considerar como primera línea de tratamiento el labetalol, nifedipina o metildopa ya como alternativas para el manejo de la hipertensión crónica a dosis orales.
Siempre la utilización y la recomendación, como ya lo habíamos mencionado, de aspirina a dosis bajas desde la semana 12 y la vigilancia y aparición de posibles complicaciones a lo largo de la gestación. Cuando ya la paciente entonces está embarazada, vamos a evaluar inicialmente en ese control prenatal, si no se hizo en una etapa preconcepcional, el compromiso de órgano blanco, específicamente corazón, sistema nervioso central, riñón y hígado, para lo cual vamos a solicitar entonces un perfil hepático completo, un perfil renal completo, incluyendo electrolitos específicamente para hacer medición de potasio, un hemograma completo basal, proteinuria en 24 horas para poder evaluar la progresión o incluso la presentación de una posible preeclampsia sobreagregada y evaluar entonces en la función electrocardiográfica, la función cardíaca o un ecocardiograma si hay algún tipo de indicación. En el examen clínico, hacer un examen físico completo y recordar que en ese primer control, hacer un fondo de ojo es un signo directo de la visualización del sistema nervioso central. Durante el control prenatal vamos a seguir haciendo seguimiento a compromiso de órgano blanco, en el cual vamos a estar haciendo vigilancia materna y vigilancia fetal para evaluar la posibilidad de una aparición de una preeclampsia sobreagregada o de una descompensación de su hipertensión crónica. Se interroga entonces si se sugiere Doppler de arteria uterina. Realmente no hay una evidencia sólida y suficiente para hacer Doppler de arteria uterina en una paciente que ya tenemos conocido un riesgo alto de una preeclampsia y en la cual ya le vamos a suministrar aspirina más el calcio para prevención. Y siempre evaluar el bienestar fetal. Y la evaluación del bienestar fetal va a constar entonces primero de evaluación del crecimiento fetal, para lo cual se recomienda entonces el examen clínico, el examen físico que nos hable de alguna de las posibilidades de alteraciones en el crecimiento o la medición ecográfica del peso fetal con unos intervalos que pueden ir entre cada 4 a cada 6 semanas si la paciente no presenta ningún tipo de descompensación. Como ya lo veíamos acá, se puede recomendar entonces entre la semana 28, 32 y 36 evaluación del crecimiento fetal y del líquido amniótico. La realización de monitoreo fetal electrónico solamente si hay alguna indicación clínica que amerite o justifique la indicación o la realización de este. ¿Cuándo terminar el embarazo? Algunas guías todavía mencionan entonces terminar el embarazo en una paciente hipertensa crónica bien controlada a la semana 37 por el riesgo de desarrollar una preeclampsia posterior a esa semana. Sin embargo, muchas de las guías, incluyendo las guías de Londres, avalan terminar el embarazo entre la semana 38 y 39 si no se detecta ninguna otra alteración. Todo ello con el fin de ganar mayor madurez fetal, pero sin demeritar la vigilancia estricta que hay que hacer a la gestante. Manejo de la hipertensión gestacional y la preeclampsia moderada. Básicamente es un manejo que debe estar enfocado y siempre en cabeza de un especialista en ginecología y obstetricia. Se necesita hacer entonces consulta médica o control prenatal 1 o 2 veces por semana. Entonces miren el rigor que hay que tener cuando ya tenemos una paciente con una hipertensión gestacional o una preeclampsia entre comillas, moderada para poder hacer una adecuada vigilancia. Y mantener unas metas de presión arterial entre 135 la sistólica y 85 la diastólica. Y esta es una construcción propia de una adecuación de varias guías en las cuales se recomienda entonces un seguimiento de síntomas diario, mínimo de tomas de la presión arterial 6 veces al día. Esto quiere decir que se va a estar tomando la presión cada 4 horas, o sea, un manejo o un automonitoreo en casa de la presión arterial, la evaluación de los movimientos fetales constantemente, realización de ecografía cada 2 o cada 4 semanas según el riesgo, la evaluación con tirilla de orina o con relación de proteinuria, creatinuria o albúmina, según lo que sea más fácil, de manera semanal para evaluar si hay un empeoramiento, y la medición de función hepática o renal 2 veces por semana. Este cuadro básicamente nos concluye que el manejo, si decidimos hacer un manejo durante el control prenatal de una paciente con un diagnóstico de hipertensión gestacional o de preeclampsia moderada, debe ser un manejo estricto. Prácticamente cada 48 horas tener una evaluación por ese equipo tratante, porque vamos a hablar de equipo tratante en cabeza de un ginecobstetra. La evaluación entonces del líquido, del crecimiento fetal y del líquido amniótico, pues
Si es normal, se puede recomendar cada 2 a cada 4 semanas, pero recordemos que si hay algún tipo de anormalidad es probable que pasemos ese control a cada 2 semanas e incluso la realización de Doppler según el establecimiento o no o el diagnóstico de una restricción de crecimiento intrauterino. En mujeres con hipertensión gestacional, solamente realizar el monitoreo fetal electrónico, igual que como en la hipertensión crónica, cuando esté clínicamente indicado. ¿Cuándo terminar la gestación? Siempre, si no hay ningún tipo de complicación, a la semana 37 y no se recomienda postergar más allá de la semana 37. E incluso si empiezan a aparecer signos o síntomas que sugieran empeoramiento del cuadro clínico o presentación de alguna manifestación de gravedad, recomendar entonces desembarazar como meta por lo menos las 34 semanas y tener en cuenta entonces que hay que suministrar maduración pulmonar y sulfato de magnesio por la condición entonces ya de agravamiento del cuadro clínico. Y voy a hacer entonces una pequeña anotación con respecto al manejo de la preeclampsia grave, que si bien es un manejo que no debe ser ambulatorio, es un manejo que se puede entonces brindar en algunas condiciones o en algunos requerimientos clínicos, lo que denominamos como manejo expectante de la preeclampsia grave, con el fin entonces de mejorar un poco la viabilidad fetal, pero que siempre debe ser hospitalario y no debe entonces enviarse esta paciente para la casa. Y se hace entonces una propuesta en este cuadro, prácticamente en el cual hacemos una vigilancia muy estricta, también como lo proponíamos con la otra, para evaluar esos signos de deterioro. Algunos estudios clínicos han evaluado esta ganancia que se puede obtener con el manejo expectante. La gran mayoría de los estudios han concordado en que se puede lograr entonces una ganancia que va entre 2 a 4 días máximo. Un estudio publicado con población latinoamericana, que es el estudio MEXPRE, es el que ha mostrado unos resultados un poco diferentes, en el cual se prolongó hasta 10 días con el manejo expectante. Se interroga pues si hay algún factor adicional que pudiera haber mostrado pues esta diferencia con respecto a lo publicado en otra literatura por las condiciones que hay en el medio. Sin embargo, al evaluar el manejo expectante con el manejo no expectante, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, con el riesgo de poder prolongar entonces que la padre pueda tener entonces mayores complicaciones, pero por el otro lado pues la balanza que les mostraba pues disminuir un poco esos riesgos perinatales. Puntos claves para recordar: siempre fundamental una adecuada asesoría preconcepcional en la cual estimemos el riesgo que tienen las pacientes de desarrollar un trastorno hipertensivo asociado al embarazo durante la gestación. Utilizar las medidas preventivas, el calcio y la aspirina, recomendado el calcio para todas las pacientes y aspirina para aquellas entonces que cumplan con 1 o 2 factores de riesgo según sea alto o moderado correspondientemente. Tener un buen acceso a los servicios de salud. No podemos hablar entonces de un manejo antenatal adecuado si no hay una adecuada red de servicios que garantice el acceso de las pacientes, que garantice que se puedan realizar los exámenes clínicos propuestos con la frecuencia propuesta. Y un cuidado antenatal estrecho, una vigilancia exhaustiva por personal entrenado y que reconozca oportunamente las posibles complicaciones del trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Muchísimas gracias.